Estudiaremos en la tarde de hoy los versículos que acabamos de leer, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, y el título que tenemos para este sermón es La victoria de Cristo sobre el diablo y la muerte. Vamos, mis amados, a proceder de manera expositiva y consecutiva, no sin antes dar gracias a Dios por la hermosura de las riquezas que el Señor nos ha permitido descubrir en esta carta. Estoy convencido de que el contenido de esta carta fue de gran bendición para aquellos hermanos en la iglesia de Jerusalén, principalmente, no exclusivamente, como lo está haciendo para nosotros. Personalmente, para mí, no solo ha sido un desafío, sino también una gran bendición, hermanos. A los hermanos que estaban pasando por enormes desafíos y tribulaciones, aquellos hijos de Dios que batallaban en contra de la tentación de regresar a los rudimentos de un pacto antiguo, seguramente ya tenían ellos en claro algo, que el antiguo pacto no puede ofrecerles la seguridad, la estabilidad espiritual que ahora ellos tenían en el nuevo pacto por medio de la fe. Entonces, el mensaje creo que se va formando poco a poco, y es: ¿para qué van a regresar a las dispensaciones, a los ejercicios, a los rituales del antiguo pacto, cuando lo que les ofrece el Señor en el nuevo no tiene ni punto de comparación? ¿Para qué se van a volver a un pacto que no les da las riquezas que tienen en el nuevo? ¿Van ustedes a arriesgarse? Parece que el autor les quisiera decir eso. ¿Van ustedes a arriesgarse a regresar a un sistema que ya cumplió sus propósitos? ¿Se van a arriesgar a ir tras un sistema que ya cumplió sus objetivos en Cristo? Bueno, y nosotros sabemos, hermanos, que no podemos comparar en términos de grandeza, de superioridad, en términos de gloria, de bendiciones. No podemos comparar el antiguo pacto con el nuevo. Nosotros tenemos a Cristo como mediador, dice, de un mejor pacto. Eso quiere decir que el nuevo pacto es mucho mejor en esencia que el antiguo. Nadie, hermanos, nadie, y esto lo podemos aplicar para nosotros, nadie podía mantener a estos hermanos seguros aparte del Evangelio de Cristo, y nadie podía conservarlos firmes aparte del Cristo, del Evangelio, del Mesías mediador del que hemos estado hablando, del Dios encarnado, particularmente de la segunda persona de la Trinidad encarnada. En Él ellos tenían vida. Él había gustado la muerte por ellos. Él había saciado la justicia de Dios. Su derramamiento de sangre había aplacado la ira de Dios. ¿Quién más, parece decirles el autor de esta carta, quién más les va a ofrecer lo que ya tienen en Cristo? Entonces es un punto que nosotros siempre debemos tener mientras consideramos, mientras estudiamos esta hermosa carta. Vamos al versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermano. ¿A quién estará haciendo referencia el autor inspirado al decir el que santifica? Bueno, esta palabra aquí tiene una connotación diferente a la que nosotros podríamos tener en mente. Usualmente pensaríamos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Hablamos del Espíritu Santo como el agente santificador, ¿cierto? Hablamos del Espíritu Santo como el agente encargado de nuestra santificación, como quien obra la gracia santificadora en nosotros, mediante la cual nosotros somos transformados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Pero aquí la palabra, mis amados hermanos, estamos en el versículo 11, aquí la palabra santificados debe entenderse de otra manera. Ya les voy a explicar. Aquí la palabra santificados debe entenderse en los términos más amplios posibles, y no solamente como uno de los elementos del ordo salutis
o del orden de la salvación. Es decir, el autor inspirado aquí en el versículo 11 no tanto está diciendo, ¿cierto?, porque el que santifica y los que son santificados, aquí esta palabra está haciendo, literalmente está haciendo referencia a toda la obra de la redención. Y esto es algo muy común también. Esto es algo muy común. Y como la palabra santificación no va acompañada en ningún lugar por la palabra justificación, entonces nosotros entendemos a la luz de este texto que lo que el autor inspirado tiene en mente es literalmente es toda la obra de la redención. Es decir, santificación en este versículo hace referencia a toda la obra de salvación o a todo el orden de la salvación o a todas las bendiciones salvíficas que los creyentes tenemos en Cristo. Recordemos, hermanos, que el propósito del autor continúa siendo el de animar a la iglesia a no desmayar, el de recordarles que pertenecen a la familia de Dios, a una familia donde el mismísimo Dios y Señor es el Padre y su Hijo eterno encarnado ahora es nuestro hermano. Los salvados por gracia podemos hacer referencia a Dios como el Padre de la familia de la fe. Podemos hablar de Cristo como nuestro hermano mayor, claro, sabiendo explicar ¿por qué? Así que, vuelvo y repito, como el propósito del autor inspirado es reiterarles, es animarlos, es recordarles que ellos pertenecen a una familia muy especial, a la más especial de todas, a la familia de Dios, de la cual Cristo no solamente es el mediador, sino es el hermano mayor. La pregunta es, perteneciendo a esta familia, ¿qué inseguridad o peligro espiritual correrían ellos en esa familia? Bueno, ninguno. Mientras perseveraran en la gracia de Dios, ellos estaban a salvo. Y nosotros sabemos, hermanos, que los verdaderos creyentes siempre perseveraremos en la gracia del Señor. Y esto no porque esto sea hechura nuestra. La preservación de los santos en la fe es una obra de Dios. La perseverancia de los santos en la fe, confesando a Cristo, viviendo como Cristo, bajo el señorío de Cristo, es una gracia de Dios, es una obra de Dios en nosotros. Si nosotros no nos desviamos, no es porque no podemos desviarnos. Si nosotros no nos desviamos, es porque Dios obra en nosotros de tal manera que no permite que nosotros nos desviemos. Por eso es en virtud de la obra de Dios en nosotros que nosotros perseveramos. La perseveración es una obra de Dios en nosotros, mis amados hermanos. Entonces, esa expresión no se avergüenza de llamar los hermanos que encontramos al final del versículo 11. Es muy significativa y denota el gozo con el que Cristo Jesús nos llama hermanos. Pero hermanos, ¿quiénes somos nosotros realmente para que ese mediador nos llame hermanos? ¿Quién es usted realmente para que ese mediador te llame a ti hermano? Y lo más hermoso de este texto es notar que Cristo Jesús no nos está llamando hermanos a la distancia. Él no se para, si me permiten esa expresión, Él no se para desde lejos a llamarnos hermanos desde el cielo. Hola hermanos. Él nos llama hermanos con conocimiento de causa. Él nos llama hermanos primero porque tomó nuestra naturaleza. Él sabe qué es sentir dolor. Él sabe qué es ser tentado, como lo vamos a ver la próxima semana. Él vivió eso. Él nos llama hermanos. Hay veces pensamos, bueno, seguramente el Señor Jesucristo nos llama hermanos. ¿Por qué? Bueno, por Él somos hechos hijos de Dios y cuando somos adoptados, entonces Él nos llama hermanos. Claro que sí, eso está bien, eso es correcto. Eso lo podemos arguir en defensa de alguien que nos pregunte el por qué. Eso está bien, pero nosotros debemos ir más allá y recordar que aparte de lo que hemos dicho, el Señor nos llama hermanos porque Él se hizo como uno de nosotros. Y eso es importante y no podemos perder de vista esto. Él nos llama hermanos porque tanto Él como nosotros somos hijos de hombres.
Él es hijo de hombre sin pecado y nosotros hijos de hombres de los cuales, padres, hemos recibido el pecado. Pero hermanos, a la final somos hermanos en virtud de esa misma naturaleza humana y real que Él adquirió para salvarnos. Nos llama hermanos. O sea, literalmente estamos hablando de Dios llamándonos hermanos. ¿Quiénes somos nosotros, oh buen Dios? No solamente para que tú nos hayas visitado en la persona de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué virtud hay en nosotros? ¿Qué gracia hay en nosotros? Para que tú además de eso nos hayas adoptado a la familia y ahora tu Hijo eterno, Dios igual, en honor y poder y alabanzas, nos llame hermanos a nosotros. Mis amados hermanos, esas verdades nosotros no las podemos trivializar. No podemos hablar de esas verdades como la gente que habla desprevenidamente diciendo, no, es que mi hermano es Jesús. Eso puede ser una verdad, pero esas verdades son tan profundas y solemnes que nosotros debemos aprender a hablar de estas realidades. Pero en segundo lugar, hermanos queridos, nos llama hermanos porque, ya lo dijimos, porque Él pagó el precio que hizo posible la adopción nuestra en la familia de Dios. Y ya lo dijimos, la familia de Dios es la más grande, la más sublime, preciosa y santa de todas las familias. La familia de Dios es la familia gobernada por Dios mismo, cuyo huésped es el Espíritu Santo, cuyo hermano es Cristo el Señor, cuya norma de vida es la ley de Dios. Dios nos llama hermanos porque su obra propició que fuésemos adoptados en la familia de Dios y claro, nos llama hermanos. Hermanos queridos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Piensa en esa expresión, no se avergüenza. ¿Saben por qué no se avergüenza? Porque se hizo como uno de nosotros. Y si no se avergonzó en tomar naturaleza humana, entonces no se avergüenza de llamarte a ti y a ti hermano. Cosa que no hubiese podido pasar donde nunca hubiese tomado una naturaleza humana verdadera. Seguiría siendo el Dios trascendente, pero no el Dios que había descendido y se hizo uno de nosotros. Dios nos llama hermanos, la segunda persona de la Trinidad nos llama hermanos y lo hace sin vergüenza. Aunque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y nosotros seamos literalmente poca cosa en el mejor de los casos o nada, Él nos llama hermanos y no le da pena decir, esos son mis hermanos. Yo creo que eso debe despertar en nosotros gratitud en el corazón. Yo creo que pensar en el hecho de que somos llamados hermanos por aquel Cristo que degustó la muerte en el Calvario para salvarnos debe ser de gran consolación para nosotros. Debe ser en cierta manera algo muy honorífico. Es que Dios nos está llamando hermanos. Siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para salvarnos y últimamente llamarnos hermanos. Qué cosa más maravillosa. El Padre nos llama amigos, nos llama hijos, y el Hijo eterno encarnado no se avergüenza de llamarnos hermanos. Estas son verdades que le dicen mucho al alma. Bueno, vamos al versículo 12. En el versículo 12 vemos al autor de la carta citando otro de los salmos. Recuerde que hasta este punto el autor de la carta está citando varios salmos y recuerden entonces que a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos ya entender que todos esos salmos o esas porciones de las Escrituras que el autor de Hebreos está citando las está correlacionando con Cristo. Ahora nosotros con esa luz podemos ir entonces a esos salmos y decir, mira, este es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos, haciendo referencia a este salmo, hace referencia a Cristo. Así es como nosotros debemos comenzar a ganar una mayor comprensión de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí tenemos la cita del versículo 22, un versículo en el que a todas luces es catalogado como un salmo mesiánico, un salmo en el que David habla del Mesías. Pero aquí vemos al autor citando este salmo para acabar para corroborar lo que estábamos diciendo, que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Leamos los versículos 12 y 13, o 12 principalmente.
anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mucho se ha dicho, hermanos, créanme, al respecto de la frase en medio de la congregación. ¿A qué congregación se estará refiriendo? Hágase la pregunta. ¿A qué grupo de hermanos se estará refiriendo? Ya sabemos que está hablando del Señor Jesucristo, ¿no es así? Entonces, ¿a qué congregación? ¿Será que se está refiriendo a una iglesia local en particular? Entonces uno comienza como a hacerse esas preguntas. Y bueno, unos dicen, hermanos, que la congregación de los santos de la que me habla el versículo 12 hace referencia a la congregación de los santos ya en la gloria de Dios, es decir, a la iglesia triunfante, aquellos santos que están en los cielos. Pero esto no es posible o no tendría mucho sentido por una razón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después de su muerte, Cristo resucitó, ascendió, fue glorificado, se sentó a la diestra del Padre, recordemos eso, ¿cierto? Y hoy está Cristo gobernando en el trono del Altísimo. Entonces no tendría mucho sentido que aquí tuviésemos la idea de que Cristo está sentado en el trono de Dios alabando a Dios. ¿Sí me comprenden? Entonces, esto tiene que significar otro asunto. No es entonces la iglesia triunfante en los cielos, porque si fuera así tendríamos a Cristo de alguna manera proclamando el nombre de Dios entre ellos, alabando a Dios con ellos, y estrictamente hablando no es así por la razón ya esgrimida. Entonces, descartemos esa idea, ya no es o no corresponde a los santos en gloria. Pero recordemos, hermanos, que estamos hablando es en el contexto de la iglesia del nuevo pacto, que está bajo el dominio absoluto de Cristo. Luego, la expresión en medio de la congregación hace referencia a la congregación o a la iglesia del nuevo pacto. Recordemos la expresión mundo venidero. ¿Qué dijimos del mundo venidero? Esa expresión mundo venidero hace referencia a los tiempos, a la era del evangelio, a los tiempos de la iglesia del nuevo pacto. Entonces tiene sentido que nosotros ahora interpretemos la expresión del versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación o en medio de la iglesia del nuevo pacto. Y lo que quiere decir el autor de la carta es que el Cristo resucitado, exaltado, glorificado y que gobierna en la iglesia, es quien en medio de la iglesia del nuevo pacto declara las grandezas de Dios el Padre y lo alaba en presencia de los santos. La pregunta entonces que nos está rondando es, ¿cómo hace esto? ¿De qué manera lo hace? Porque la iglesia del nuevo pacto no está en un lugar, nosotros somos parte de la iglesia del nuevo pacto, pero esta es una expresión generalizada. Señor, te alabaré, proclamaré tu nombre en medio de la congregación. Entonces, hermanos, ¿cómo Cristo Jesús, cómo Cristo nuestro Señor, cómo nuestro buen y gran mediador hace esto en medio de la iglesia del nuevo pacto? Bueno, les voy a decir cómo no lo hace. Y eso tiene que ver con partes del catecismo que ya hemos estudiado. No lo hace físicamente. ¿Sí me comprenden? No lo hace físicamente. ¿Por qué? Porque Cristo en estos momentos está en el trono de Dios, sentado en la majestad de Dios, y su cuerpo está allí. Entonces, si no lo hace físicamente, cosa que todos entendemos, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de su espíritu, mis amados hermanos. Debemos entender en este punto que la iglesia del nuevo pacto es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la cabeza de ese cuerpo? Él mismo. Cristo es la cabeza, Cristo es el gobernador de la iglesia. Luego el argumento es que en medio de cada culto público de adoración a Dios en la iglesia del nuevo pacto, ahí está Cristo en todo su esplendor. Así que, hermanos, esto nos debe llevar a meditar una gran realidad. Cada vez que nosotros estamos adorando al Padre, lo hacemos como cuerpo de Cristo, con Cristo como nuestro gobernador,
y es como si Cristo mismo por medio de nosotros y entre nosotros trajese alabanzas, gloria y loores a Dios Padre. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia siempre está gobernada por Cristo. Por tanto, cuando la iglesia como cuerpo de Cristo adora a Dios, realmente es Cristo en nosotros y por medio de nosotros que está proclamando las grandezas de Dios. Esto es muy hermoso. Piensen esto. Cada vez que el evangelio de Cristo es fielmente proclamado, es Cristo mismo quien habla, mis amados hermanos. Ojo con eso. Porque no estoy, hermanos, en ningún momento equiparando al mejor de los predicadores con Cristo. Tal cosa no se le ocurriría hacer a nadie. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que en la iglesia del nuevo pacto, cuando el evangelio, cuando el mensaje de Cristo, del que ya hemos hablado con anterioridad, es fielmente proclamado, es Cristo mismo que nos habla de las glorias del Padre. De ahí que nosotros podemos entender que solo en el contexto de la iglesia del nuevo pacto, en los tiempos del mundo venidero en los que nosotros nos encontramos, que Cristo nos anuncia a nosotros la grandeza del nombre de Dios. Es Cristo mismo quien exalta el nombre, la grandeza y los atributos y la misericordia y la gracia del Padre en la iglesia. Cada vez que la iglesia, hermanos queridos, adora a Dios en espíritu y en verdad, es Cristo mismo quien como mediador está alabando al Padre en medio y a través de los redimidos. Entonces nosotros entendemos que cuando el autor inspirado dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, ya entendemos, hermanos, primero, que esto hace referencia a Cristo. Segundo, que no lo hace de una manera física. Tercero, que lo hace por medio de su Espíritu. Y cuarto, que esto, al hablar de congregación, estamos hablando es de la congregación de los santos del nuevo pacto, pacto sellado con la sangre del Cordero mediador. Luego, mis amados hermanos, ¿qué podría usted derivar de enseñanza al respecto? Bueno, hermanos, que en los cultos públicos de adoración a Dios, nuestra reverencia debe aumentar, nuestro gozo de igual modo, nuestra gratitud para con Cristo. El culto de la iglesia cristiana es un culto netamente trinitario. Es un culto en el que nos reunimos como cuerpo de Cristo para adorar a Dios en espíritu y verdad. Es un culto netamente trinitario. Ser más conscientes de cómo la iglesia del Nuevo Testamento adora y cómo esa adoración es acepta gracias a la mediación de Cristo. Hermano, es algo maravilloso. Luego Cristo, como mediador y cabeza de la iglesia, glorifica al Padre en la adoración de los santos, no de manera figurada, sino real, por la acción continua de su Espíritu en la iglesia. Vuelvo a repetir eso. Cristo, como mediador y como cabeza de la iglesia, glorifica al Padre. Recuerden que estamos explicando el versículo 12. Glorifica al Padre en la adoración de los santos, no de manera figurada, sino de manera real por la acción continua de su Espíritu en medio de nosotros. Así que este versículo 12 se cumple de manera literal en los tiempos del nuevo pacto y se cumple cada vez que la iglesia del nuevo pacto se reúne a orar. Cuando la iglesia del nuevo pacto se reúne a orar, allí está la plenitud del Espíritu de Cristo, hermanos, y a Cristo mismo gobernándonos y guiándonos como ese buen sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, perfeccionando nuestra oración, nuestra adoración, y en la predicación incluso proclamando las grandezas y la misericordia del Padre eterno por medio de su Espíritu. Estas son cosas maravillosas, hermanos. Espero que le saquemos provecho a estas verdades. Estas verdades no están aquí, hermanos. Espero que no estén aquí para, pasar un rato donde usted diga, escuché la palabra de Dios. No.
Estas verdades están aquí para que usted medite en ellas, para que piense en ellas, para que usted disfrute de ellas, para que usted vea la benevolencia de Dios al meditar en ellas. Aquí hay propósitos. Versículo 13 dice: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta es otra cita. Unos dicen que es de Isaías, otros dicen que corresponde a otro salmo. No hay gran diferencia, hermanos, si es de Isaías o si es de otro salmo, porque el hilo del argumento es el mismo. Es mostrarles a los hermanos de la iglesia de Jerusalén la plena identificación de Cristo con los hijos de Dios, a quienes vuelve y llama hermanos. Versículo 13 lo repetimos para poder leer: y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, ¿cómo así yo confiaré en Él? Bueno, claro, durante su ministerio terrenal vemos a Cristo Jesús, hombre perfecto, varón perfecto, dependiendo totalmente del Señor, confiando plenamente en Él. Así que, hermanos queridos, nosotros, el doctor Peter Masters lo dice de una manera muy hermosa, de quien no soy digno imitador. Él dice: cuando vemos a Cristo Jesús en su ministerio terrenal, vemos un ejemplo de fe, del ejercicio de la fe. Cristo Jesús vivió en fe. Cristo Jesús vivió confiado en las providencias del Señor. Y uno de esos grandes ejemplos fue ese tiempo que pasó siendo tentado en el desierto, hermanos. Bueno, podríamos hablar mucho. Versículo 14, este versículo es hermoso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, aquí no hay nada nuevo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la naturaleza humana de los hijos de Dios. Está diciendo: Cristo también participó de lo mismo. Cristo también participó de esa naturaleza humana. Siendo el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, Él asumió de manera voluntaria y gozosa una naturaleza humana, porque sin esa naturaleza humana no hubiese podido el pueblo de Dios tener un mediador, y sin ese mediador no hay sacrificio acepto, y ustedes conocen ya las demás consecuencias. Entonces, hermanos, que esto también nos sirva para gozarnos en nuestro hermano, en nuestro bendito Cristo, que no tuvo la realidad no estimó, siendo Dios, aferrarse a esa realidad para participar de carne y sangre. Hombre, participar de sufrimientos. Nosotros estamos en la búsqueda de la comodidad, de evitar el dolor, de evitar el daño, todas estas cosas, pero el Señor Jesucristo asumió naturaleza de hombre precisamente para sufrir el dolor que cada uno de nosotros teníamos que sufrir a causa de nuestros pecados. Entonces son cosas hermosas que podemos aprender de ahí. O sea, aquí no hay nada nuevo. No hay duda de que estas palabras eran de gran ánimo, o lo fueron para la iglesia en medio de las dificultades que atravesaba. Recordemos, hermanos, que siempre es muy, muy importante tener en cuenta ese trasfondo, ¿cierto? Y estos eran hermanos que estaban sufriendo, escúchese bien, en carne propia el costo de perseverar en la fe. Hablamos ya, hermanos, de que estos eran hermanos que estaban sufriendo persecución, despojo, ataques, etcétera. E incluso cuando nosotros pensamos en Esteban, hermanos, Esteban era un miembro destacado, era uno de los 7 destacados de la iglesia de Jerusalén, ¿no fue así? Claro, ¿y qué pasó con Esteban? Esteban pagó a precio de sangre ser fiel a Cristo, ¿no es así? Bueno, luego, hermanos, entonces, en medio de los sufrimientos de esta iglesia, incluso de los derramamientos de sangre de esta iglesia, yo creo, hermanos, fidedignamente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, los quería animar. Les quería decir: oiga, ustedes están sufriendo en carne propia esas cosas, pero no se olviden de que el Dios eterno se hizo hombre y asumió una naturaleza como la de ustedes para sufrir por ustedes.
Entonces no era que el apóstol Pablo estuviese diciendo, eso no es nada, sufrimiento, tranquilos. Lo que el apóstol trata es de consolar al pueblo de Dios, recordándoles que Dios eterno tomó la misma naturaleza humana y sufriente de estos hermanos. Y eso debió haber sido gran consuelo. Ahora bien, ¿cuál fue el efecto que produjo en ellos estas palabras inspiradas, hermanos? Bueno, no lo podemos decir. Lo que sí podemos, hermanos, es decir que estas palabras tenían el propósito de consolar y fortalecer la fe de ellos, recordándoles que el propio Hijo de Dios se hizo partícipe de su propia naturaleza. Es decir, aquel que llama hermanos, aquellos en la iglesia que estaban sufriendo por él, aquel que llama hermanos a aquellos en la iglesia que estaban sufriendo por él, es el mismo que, siendo Dios perfecto, tomó la naturaleza de ellos para sufrir por ellos y salvarlos a ellos. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de su naturaleza, Él, Cristo Jesús, también participó de la misma naturaleza. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Recuerdan que la semana pasada citamos la famosa expresión de John Owen? La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, haciendo alusión a que la muerte que nosotros merecíamos murió. ¿Cómo? Porque Cristo murió por nosotros. Por eso es la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Pero ahora centrémonos en una cosa, porque esto es importante. El texto nos presenta un desafío. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Tiene Satanás el poder de la muerte? Unos me hacen así como en círculo, como que sí o no. Pero ¿tiene Satanás el poder de la muerte? A los que me dicen no, solamente yo les diría, pero el enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Bueno, pero eso no nos responde la pregunta. ¿Tiene Satanás el poder de la muerte? Yo les voy a decir en cierta manera sí, y les voy a explicar el por qué. En cierta manera. Lo primero que les digo es, si Satanás tuviera el poder absoluto de la muerte, entonces de seguro no habría permitido que el Señor Jesucristo venciera la muerte. Si Satanás es el rey y el señor de la muerte y puede matar a quien quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, y puede hacer que una persona permanezca bajo el dominio de la muerte, entonces nosotros diríamos, pero entonces hubiera tenido la potestad para impedir que el Señor se levantara, digámoslo así. Si Satanás hubiese sido el Señor de la muerte, entonces hubiese tenido de repente potestad para que Lázaro no se levantara de la tumba. Que todo quiere Satanás, menos que la gloria sea dada al Señor. Entonces uno dice, hermanos, hay una cosa cuando pensemos en la muerte, que es un tema que de repente no es muy agradable, pero hay una cosa que nosotros debemos tener clara. Solo Dios determina las circunstancias y el momento de la muerte de cada
persona. De hecho, en varios pasajes de las Sagradas Escrituras nosotros sabemos esa verdad. Dios es el que mata y el que da vida. Entonces, pero todavía queda la pregunta, ¿de qué manera las Sagradas Escrituras dicen que Satanás tenía el imperio de la muerte? Lo primero que tenemos que hacer para comprender el punto, mis amados, es recordar que la muerte es la paga del pecado. La muerte es el castigo que Dios inflige a la humanidad. ¿Por qué? Debido al rompimiento del pacto de obras, del cual nosotros ya sabemos bien, ¿cierto? Entonces, si la muerte fue establecida y gobernada por Dios primero, es evidente, ¿cómo dice este versículo que el diablo posee ese poder? Ahí es donde nosotros debemos responder que el diablo tiene el poder de la muerte, o en este caso, tiene el imperio de la muerte, escúchese bien, solo en el sentido de que el diablo puede tentar a las personas al pecado y entonces en el pecado reciben de Dios la paga que es la muerte. Lo que podemos decir, y muchas personas lo ponen de esa manera, es que Satanás, digámoslo así, se aprovecha de la justicia de Dios, de que la paga del pecado sea la muerte, y entonces no trabaja matando, sino instando a todas las personas a que caigan en el pecado, a que se esclavicen en el pecado, porque seguramente, Dios lo dijo, la paga del pecado es la muerte. Es en ese orden de ideas que la Escritura nos habla de que Satanás tiene el dominio de la muerte, pero no es un dominio absoluto, como ya lo dijimos, sino es un dominio limitado, aprovechado, y solo en el sentido de que lo único que él puede hacer es tentar al pecado, porque sabe que el pecado produce muerte. Dios lo ha dicho, la paga del pecado es la muerte. Por tanto, podemos decir que Satanás ejerce el poder de la muerte, no en el sentido de que tiene el poder final sobre la muerte para aplicarla a quien quiera y cuando quiera y como quiera y donde quiera, sino de que eficazmente induce a hombres y a mujeres al pecado, los mantiene. Satanás quiere mantener a las personas. No solamente Satanás induce al pecado. Satanás quiere mantener a las personas esclavizadas del pecado, porque saben que si permanecen en sus pecados, la justicia divina ha dicho, la paga del pecado es la muerte. Esa es la manera como Satanás asesina, hermanos, por medio del pecado, induciéndolos al pecado. Entonces no podemos decir que él tiene el dominio sempiterno o absoluto de la muerte, solamente lo tiene en el sentido que lo hemos acabado de explicar. Entonces, en ese sentido, el diablo es un asesino desde el principio y aún se deleita matando a tantas personas como pueda. ¿Cómo? Por medio de la esclavitud del pecado. Pero, hermanos, si este es el mensaje de Dios, o lo fue para los hermanos de la iglesia en Jerusalén, Cristo Jesús había tomado la misma naturaleza humana de ellos, de tal modo que al morir en la cruz del Calvario, por los pecados de ellos, había despojado al diablo del poder de la muerte. ¿Sí me comprendió? Eso es sencillo. Lo que el apóstol les está diciendo es, oigan, no teman la muerte, porque aquel que los llama hermanos es Dios mismo, que asumió una naturaleza humana como la de ustedes, que sufrió como ustedes. Lo vamos a ver la próxima semana. A final del versículo dice, ¿cierto?, que es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque él mismo, dice, padeció siendo tentado. Ese Dios que tomó forma de hombre, ese Dios mató la muerte. ¿Para qué? En el sentido figurado, para que ustedes no vivieran esclavos a ese temor que tienen. Y hermanos, aquí encontramos cosas maravillosas. Cristo Jesús
había tomado la misma naturaleza humana de ellos, de tal modo que al morir en el Calvario por sus pecados, había despojado al diablo del poder de la muerte. Porque al destruir el pecado por medio de la muerte, Cristo le quitó al diablo el derecho de encaminar a los creyentes hacia la muerte. Hermanos, cuando Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios en la cruz del Calvario, anuló toda su autoridad sobre los redimidos. Es decir, mientras la culpa del pecado del pecador permaneciese, allí tenía el diablo fundamento para reclamar de Dios la muerte del pecador. ¿Sí me comprenden? Mientras la sangre no hubiese sido derramada a nuestro favor, mientras los pecados no hubiesen sido cubiertos, mientras las iniquidades y las vergüenzas hubieran quedado allí destapadas, entonces Satanás podría decir: Dios, tú dices en tu palabra que la paga del pecado es la muerte, merece la muerte. Mis amados hermanos, y así nosotros estuvimos en algún tiempo, con Satanás como nuestro acusador, con la muerte bien merecida, apartados de Dios. Qué cosa más maravillosa que Dios nos haya llamado a la salvación, hermanos. Qué cosa más hermosa que el Dios eterno, infinito en todos sus atributos, haya tomado, condescendido, se haya humillado a sí mismo, asumiendo una naturaleza humana para pagar por nosotros nuestra cuenta impagable. Y al hacerlo, no solamente, hermanos, haya logrado el perdón de nuestros pecados, sino que nos haya librado de la muerte. Por eso decimos que la muerte de Cristo mató la muerte que nosotros merecíamos antes de haber confiado en Cristo. Hermanos queridos, aprovechemos este versículo no para hablar de la muerte de manera desprevenida, sino para decirle: Señor, dame la gracia para comprender más la muerte. Yo soy tu hijo. Mi Señor ha dado su vida por la mía. Ha cambiado mi lamento en baile. Ha puesto mis pies sobre la peña como de sierva. Me ha librado del lodo cenagoso. Ayúdame, Señor, a ver la muerte como lo que es, como un paso entre este mundo caído y la gloria tuya. Hermanos, pidámosle al Señor eso. Pero el versículo 15 dice algo muy interesante. Y librar, miren, también el Señor nos ha librado, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre. Hermanos, hablemos un poco a manera de aplicación de la muerte, del temor a la muerte. Ese temor a la muerte es una de las principales cadenas, es una de las cadenas más fuertes con las que Satanás mantiene esclavizados los hombres. Satanás esclaviza a los hombres cuando especulan de la muerte, porque cuando las personas especulan de la muerte, eso les crea cierto temor, los mantiene esclavizados por medio de las ansias que produce pensar en ella. Hermanos, no nos corresponde a nosotros agobiar nuestro espíritu pensando: ¿cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Dónde voy a morir? ¿Voy a morir en un avión, en un barco o en mi cama? Esas cosas no nos corresponden a nosotros, mis amados. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esas cosas, entonces nos vamos a llenar en cierta manera de un temor y de una esclavitud que produce ese temor, de la cual Cristo ya nos libró. Así que, hermanos, deberíamos estar pensando más en la grandeza del libertador que en la esclavitud de la que Él nos libró. Y es que la muerte, y pensar en la muerte, y hablar de la muerte, y especular en la muerte, e investigar en la muerte, y tantas cosas, eso produce un miedo, hermanos queridos. Incluso en nosotros, esas cosas de cuando en cuando pueden afectar el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, podemos decir que no sabemos qué piensan los hombres, salvo que todos piensan que van a morir. Todos sabemos que vamos a morir. Unos tratan de distraer ese miedo negando a Dios, otros con sus placeres carnales, otros filosofando, otros por medio de técnicas positivistas,
pero todos los seres humanos pensamos en la muerte. Nosotros, por ejemplo, ¿qué se sentirá pasar de este lado de la eternidad al otro? Señor, y miren cómo esto afecta nuestro espíritu. Y miren cómo pensar en estas cosas de una manera no apropiada aflige nuestro espíritu. Señor, y miren la película. Señor, si yo me muero y estoy pasando una situación y al lado está mi esposa, Señor, cuando yo me muera voy a ver a mi esposa llorando, y entonces nos metemos en la película de ¿será, Señor, que yo me voy a afligir al ver esto? Esas cosas no nos competen pensarlas a nosotros, porque nosotros pensamos estas cosas. ¿Sabe por qué? No porque hayan quedado escritas, sino de la mucha televisión y película que hemos visto por tantos años que muestran esas cosas, que pensamos que así va a pasar. Mis amados hermanos, si algo no quedó registrado, no lo podemos tomar por verdad. Y de la separación del alma del cuerpo no podemos hablar nada salvo lo que está dicho. La muerte es la separación del alma del cuerpo, y no podemos, hermanos, pensar nada más, sino que en el momento de la muerte el cristiano sabe cuál es el futuro gozoso que viene. No podemos pensar otra cosa que sea esta, que en el momento de la muerte el cristiano, pobre, miserable, enfermo, es receptor de todas las herencias de la gloria en Cristo. Hermanos, ¿por qué nos vamos a agobiar y a cansar pensando de una manera antibíblica en la muerte, cuando a lo que somos llamados es a mirar y a pensar y en agradecer por ese magnífico mediador que nosotros tenemos en Cristo, que nos libró de la muerte? ¿No es más sabio entonces pensar en aquel que nos libró de la muerte y del temor de la muerte a estar pensando en la muerte? ¿O es que usted tiene dudas al respecto de qué va a pasar cuando usted se muera? Solamente cuando hay dudas es cuando uno se pone a pensar. Pero si nosotros tenemos claro, hermanos, que la muerte es simplemente un puente que nos lleva a la presencia de Cristo, nosotros entonces podemos poner en una mejor perspectiva lo que es la muerte. La muerte es simplemente un paso, no es un estado, porque nosotros ya tenemos vida eterna en Cristo, hermanos queridos. Hermanos, el temor a la muerte es el temor que supera todos los demás miedos que experimentan los hombres en este mundo. No le dé más gasolina, no le dé más comida, no permita que a usted le dé más miedo de la muerte que tener la dicha de que va a ver a Cristo cara a cara. No sea que en el momento real de la muerte nosotros, como verdaderos cristianos, estemos apesadumbrados, tristes, acongojados, meditabundos, aburridos, porque vamos a dejar este mundo como si quisiéramos quedarnos más aquí que estar en la presencia de Cristo. Hermanos, aquí es donde tenemos que tomar esa decisión. ¿Quién es más grande para ti? ¿Tu hijo o Cristo? ¿Tu madre o Cristo? ¿Tu esposa o Cristo? Hay una cosa: no los podemos tener a los dos para siempre. Así que ¿por qué no vamos pidiéndole al Señor: Señor, dame las gracias para disfrutar bíblicamente de mis seres queridos, para proveerles, para amarles, para guiarles, para educarles? Pero Señor, prepara mi corazón para anhelarte. ¿Por qué no vamos haciendo eso, hermanos? Porque es que nos va cogiendo la hora 11ª, ya donde el reloj, la campanita va a sonar, y no nos hemos preparado, y de repente tenemos tal miedo que nos estamos comportando como el verdadero impío, que sí es aquel que debería tener miedo porque se enfrenta a un futuro aterrador. ¿O acaso no hemos confiado en Cristo que nos espera un futuro aterrador? Si el futuro que nos espera al otro lado de la eternidad es aterrador, entonces tenemos razón en preocuparnos y en estar entristecidos y aburridos y preocupados y en preguntarnos mil cosas que nadie nos puede responder. Pero si tenemos la certeza,
si hemos anclado nuestras vidas a Cristo Jesús, entonces el futuro está definido, mis amados hermanos. Hermanos, el miedo a la muerte no se puede evitar con ninguna sabiduría. Los ricos no lo pueden evitar, el poderoso tampoco. La humanidad se ha esforzado desde el principio por encontrar cura para la muerte, pero nadie lo ha encontrado. La ciencia ha descubierto cómo mejorar la salud y gloria al Señor por eso. Pero hermanos, no cómo prolongar la vida eterna. El miedo a la muerte oprime a los hombres en un estado de esclavitud y no hay placer en la tierra que el hombre puede hallar que lo haga olvidar por completo de que tiene que morir. Hermanos, no sabemos muchas cosas de la experiencia misma de morir. Y es la falta de certeza y de una esperanza eterna lo que provoca una ansiedad constante en el hombre que no ha abrazado a Cristo. Con todo lo anterior en mente, es claro que podemos decir que el poder del diablo sobre la raza humana no radica de nuevo tanto en causarles la muerte, sino en mantenerlos en continua ansiedad frente al hecho que deben morir. Y eso nos cobija a nosotros. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, mis amados hermanos, pero no podemos permitir que Satanás se aproveche de nosotros amedrentándonos, infundiéndonos temor, hablándonos de cosas extrabíblicas para que nosotros no vivamos una vida plena en Cristo, porque un verdadero cristiano puede dejar de vivir la plenitud de su vida en Cristo cuando está atemorizado por la muerte. Y no podemos permitir, hermanos, que algo que en última instancia va a ser de bendición para nuestras almas se convierta en una tortura mientras vivamos. No puede ser eso, hermanos. Pero solamente el Señor nos puede ayudar. Así que yo los llamo a meditar en esto, mis hermanos. El creyente ahora puede y debe esforzarse por considerar el tema de la muerte sin terror, porque la muerte para él ya no es un castigo, sino el medio por el cual entra en la presencia de su Señor. Como dijo cierto teólogo, Cristo gustó la muerte por nosotros y ha cambiado su naturaleza para ellos. Para los creyentes, la muerte pasó de ser verdugo a convertirse en un buen mensajero que provee descanso. Hermanos, por eso, aunque desconozcamos los detalles de qué sucederá en el instante de la muerte, hermanos, Cristo nos ha liberado del poder del demonio y del poder de la muerte. Si usted es una persona que está esclava de los pensamientos de la muerte y si eso le produce ansiedad, entonces pídale al Señor que la libere de la esclavitud de estar pensando en la muerte como una enemiga de su alma, porque la muerte, por dura que parezca ser y que sea humanamente hablando, no es una enemiga de nuestras almas, sino el medio que Dios utiliza para traernos o llevarnos hacia Él. Así que no es una enemiga. Hermanos queridos, es un tema complejo, pero es un tema que requiere fe. Y ese es el punto, requiere fe. Porque usted después de este sermón puede hacer dos cosas. O seguir pensando si va a morir quemado o ahogado, o aferrarse a Cristo sabiendo de que Él tendrá cuidado de usted en el momento de la muerte y que una vez expire y dé su soplido final, estará en la presencia del Dios Altísimo. Eduque su mente para pensar más en el Cristo que venció la muerte y que despojó al diablo del poder de la muerte que en la muerte misma. Recuerde que la muerte no tiene poder condenatorio para quienes estamos en Cristo Jesús. No permitamos que el pensar de la muerte o en la muerte nos esclavice, porque la victoria en la cruz del Calvario nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, mis hermanos. Su aguijón fue quitado y su dominio quebrantado, porque si no, entonces en vano murió Cristo, hermanos. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que nosotros muramos? Sabemos que no es así.
lo que causa mella en el corazón mío es: murió Cristo para que nosotros vivamos los días en este mundo con miedo a la muerte. Es como si tuviésemos miedo a estar en la presencia de Cristo, mis amados hermanos. Ponga a funcionar su fe. Este es el momento de poner a funcionar su fe. Entonces, hermanos, cuando usted mire al futuro, ya con esto voy terminando, jamás mire los problemas o las enfermedades, y menos la muerte, más de lo que tú miras y deseas a Cristo. Si has de mirar o de pensar en la muerte como cristiano, debes hacerlo de manera bíblica, pensando en ella como aquel puente e instrumento que nos lleva al paraíso de Cristo. Si va a pensar de la muerte, piense en la muerte como ese puente e instrumento que nos lleva a la presencia misma de Dios. E incluso cuando mires el futuro, no mires tanto el puente que te conducirá al otro lado. Mira con ansias, pídele al Señor que desde ahora cree en ti la costumbre de mirar con los ojos de la fe aquellos pastos verdes en los que seremos apacentados, mis hermanos. Pero miren la fe que nos falta. Señor, me duele el pie. Si me duele el pie es porque tengo esto. Si tengo esto es porque ya indefectiblemente, y después de eso pasa eso, y después de esto me muero. Hermanos, nos estamos amargando nuestras existencias y estamos perdiendo la oportunidad de deleitarnos en este mundo caído e infame de las maravillas que veremos en el otro. Nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo y particularmente en la muerte, que no vemos los verdes pastos en los que el Señor nos apacentará, que están al otro lado de la eternidad. Solo cuando vemos a este lado cosas mejores y más grandes y más gloriosas, entonces no queremos ir al otro. ¿Y sabe quiénes lo ven de esa manera? Los que no han creído en Cristo, los que creen que el dinero lo es todo, los que creen que las posesiones lo son todo, los que creen que los hijos lo son todo, que la esposa lo es todo. Esas personas no se quieren ir de este mundo porque no encuentran en el venidero algo mejor. ¿Ese es su caso? Bueno, entonces, como nosotros sabemos que no es así, hermanos, pidámosle al Señor que ayude nuestra incredulidad, que aumente nuestra fe. Este es un tema solemne y debemos tratarlo de una manera bíblica, pero recuerden, hermanos, pidámosle al Señor que nos libre de cualquier temor de la muerte, porque la muerte es en última instancia un instrumento que nos lleva a la presencia de Cristo. Cristo venció la muerte, le quitó a la muerte el poder condenatorio para los que creemos en Él. Entonces, ¿qué miedo vamos a tener? ¿O desconfiamos de las promesas de Cristo, mis amados? Entonces, aunque la muerte sigue siendo un recordatorio de nuestra fragilidad como seres humanos y de la necesidad que tiene la raza humana de un Salvador, para los creyentes, la muerte no es un castigo, sino el paso a la gloria. No es la pérdida, sino la entrada a la presencia del Señor mismo. Entonces, hermanos, reconocemos la muerte permanece en este mundo, pero al creyente no lo amenaza, no lo amedranta, no nos puede poner ansiosos ni preocupados. La muerte solamente debe servirnos como recordatorio del futuro glorioso que justo está después del último suspiro. Hermanos, el último suspiro lo conoce Dios. Lo que está después del último suspiro lo conocemos nosotros. Pensemos más en esas promesas gloriosas que en el cómo vamos a disfrutarlas, en el sentido de cómo será nuestra muerte que nos llevará al disfrute de esas cosas. Aprendamos a ser hermanos sabios. No le demos combustible a un asunto que nos va a poner ansiosos. Nosotros no somos los señores de la muerte ni de la vida. Y como no está en el dominio del hombre
tener control sobre la vida o sobre la muerte, lo único que nosotros podemos hacer, lo único que está dentro de nuestra potestad es meditar más en la grandeza, en la obra, en la persona de aquel que venció la muerte, para que nosotros vivamos en paz con una esperanza eterna. Así que, mis amados hermanos, versículo número 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado del temor de la muerte, y este versículo es un versículo que nos desafía. Si en verdad Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, si en verdad Cristo nos libró del temor de la muerte, ¿qué hacemos entonces temiéndole a la muerte? Piensa en eso. Sea desafiado por la palabra del Señor.